¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Futuro 360, en este espacio donde nos damos un tiempo para hablar sobre el presente y sobre todo sobre el futuro, sobre esas decisiones que estamos tomando hoy los países, pero también las personas, para darle forma al destino de nuestros descendientes o de nosotros mismos mayorcitos. Hoy vamos a comenzar con grandes contenidos que nos hablan justamente de cuestiones que podemos hacer hoy para tener un futuro mucho más brillante. Bienvenidos todos y todas. Y es que más de 33 millones de personas en el mundo viven con Alzheimer. Pero un estudio que fue recientemente publicado en la revista Nature sugiere que el litio podría desempeñar un rol que es clave para retrasar, pero incluso, y esto es lo más impresionante de todo, revertir el deterioro cognitivo que está asociado a esta enfermedad. ¿De qué se trata esta investigación? Los detalles los vemos en el informe que preparó Camila Sumastre. Importante decir, son estudios preliminares. Falta para que esto pueda eventualmente llegar a las personas, pero abre sin duda un futuro y una esperanza para muchos. Veámoslo. Se trata de un metal que podemos encontrar en baterías de autos o incluso computadoras. El litio es conocido por su elevado potencial electroquímico, pero también tiene un rol esencial para el cuerpo humano: propiciar un ambiente adecuado para el funcionamiento de las neuronas. Es así que investigadores de la Universidad de Harvard identificaron que el orotato de litio puede revertir la pérdida de memoria en ratones, abriendo nuevas puertas para el tratamiento del Alzheimer en humanos. Para funcionar bien el cerebro necesita un montón de sustancias y uno son los metales, y no solamente el litio, que son metales que están en el metabolismo cerebral. ¿Cuál es el rol específico del litio? No se puede saber, pero digamos que mantener la homeostasis, o sea, un buen equilibrio, hay intervenciones de metales, y entre los cuales también está el cobre y el litio. Solemos tener un poco de litio en nuestro cerebro, y que la baja de ese litio endógeno, o sea, propio de nuestro cerebro, sería un paso en lo que se llama la cascada inflamatoria. ¿Qué es eso? Es una serie de pasos en los cuales se va generando una actividad inflamatoria, activación de las neuronas de defensa de nuestro cerebro, que posteriormente generan la acumulación del beta-amiloide. Precisamente, la enfermedad se caracteriza por la acumulación de dos proteínas que impiden la comunicación entre las neuronas: las placas beta-amiloides y los ovillos de Tau, las cuales generan una toxicidad en el cerebro. Una toxicidad que es directa, o sea, el hecho de estar cerca de esto daña, y además genera un fenómeno inflamatorio, ¿ya? Lo que hace que, como toda inflamación, lleguen los glóbulos blancos, se produzca más bien un ambiente que genera mayor daño a las neuronas, y además hace que los vasos sanguíneos que rodean a estas neuronas tengan un mayor riesgo de pequeños infartos. Tal como detallaron los especialistas de la revista Nature, luego de analizar 27 metales presentes de manera endógena en el cerebro, entre ellos hierro, cobre y zinc, descubrieron que este metal era el único que disminuyó significativamente en el cerebro de personas con deterioro cognitivo leve. La razón: la afinidad del litio con las placas de beta-amiloide, provocando su disminución y reduciendo su función en el cerebro. El primer hallazgo del estudio es que hay una disminución del litio que está biodisponible en el cerebro. Ellos lo encuentran en pacientes de Alzheimer y de déficit cognitivo leve, que es como un previo al Alzheimer, o sea, es una condición que puede o no progresar a Alzheimer. Y esto se debe a que el litio está siendo secuestrado por las placas amiloides. En este caso, las placas beta-amiloides tienen gran afinidad por el litio, de manera que este tiende a unirse a esta estructura. Eso hace que quede menor cantidad de litio, que esté mucho menos disponible para realizar otras funciones que realiza en este órgano, como puede ser la estabilización sináptica. De forma paralela, los investigadores analizaron cómo es que una dieta deficiente en litio podía afectar el cerebro de ratones salvajes y en modelos murinos. El resultado: un 50% más de placas amiloides, inflamación, deterioro cognitivo, pérdida de memoria y mielina. En cambio, los que recibieron orotato de litio en el agua mostraron una mejoría. Esto permitió revertir la patología del Alzheimer, recuperar la memoria e incluso prevenir el daño neuronal. Son ratones transgénicos, que son ratones en cual uno cambia un gen y hace que esos ratones van a desarrollar Alzheimer. Y lo que mostraron es que si los ratones eran tratados con litio y una determinada forma, la de sales de litio, hay diferentes formas de sales de litio,
ese acúmulo de amiloide disminuía. La administración de esta sal de litio induce una mejora cognitiva, es decir, una mejora en el aprendizaje y la memoria, y genera una disminución de las placas amiloides, una disminución de la hiperfosforilación de tau, disminución de la inflamación, y además aumenta la capacidad de las microglías, que es una célula especializada del cerebro que puede digerir la placa amiloide. Entonces aumenta la capacidad de estas células de ir digiriendo la placa amiloide. Una noticia que puede resultar alentadora considerando que cada 3 segundos una persona desarrolla demencia en el mundo, siendo entre el 60 y 70% de los casos Alzheimer. Si bien debe pasar por ensayos clínicos en humanos, la medición de los niveles de litio en el cerebro podría convertirse en una nueva herramienta para cambiar la historia del tratamiento de esta enfermedad. Como ustedes saben, en Futuro 360 estamos mirando permanentemente cómo se van asentando los cambios, y en este caso asociados a la electromovilidad, porque el 96% de las personas que han comprado un auto eléctrico se sienten satisfechas con su vehículo. Esto según la última encuesta realizada por CADEM y Volvo respecto de este tipo de autos. Esta fue una de las revelaciones de este informe, pero hoy, en el contexto del Día del Auto Eléctrico que busca promocionar justamente la movilidad, la electromovilidad, queremos conocer un poco más detalles sobre cómo está avanzando este fenómeno entre las personas. La nota es de Cristian Soto. Ya es la nueva normalidad que en los salones de autos internacionales los autos eléctricos sean el principal foco. Así fue el caso en el Auto Show de Múnich, donde importantes marcas como BMW, BYD, Mercedes-Benz, Opel, entre otras, presentaron su última gama de vehículos cero emisión. El mercado eléctrico ha crecido un 39%. Además, observamos una fuerte y creciente demanda de modelos híbridos por parte de los clientes. En Opel hemos estado muy ocupados lanzando autos emocionantes que satisfacen esta creciente demanda de movilidad electrificada. Estamos casi listos para fabricar nuestros autos en Europa para Europa. Nuestra nueva fábrica en Hungría está en camino de comenzar a fabricar autos a finales de este año. Esta es la prueba real de que BYD se queda en Europa. Una ofensiva hacia la electromovilidad que también estamos viendo en nuestro país. En el contexto del Día del Auto Eléctrico, Volvo y CADEM presentaron un estudio que analizó la percepción de las personas que actualmente tienen uno de estos autos. Las cifras son claras. Un 96% está satisfecho con su compra, uno de los varios indicadores que muestra una percepción muy positiva de estos vehículos. ¿Estás de acuerdo entonces o en desacuerdo con las siguientes frases? Siento que al comprar un auto 100% eléctrico hice una compra inteligente. El 86% de los dueños de autos eléctricos está de acuerdo. Tener un auto eléctrico me hace sentir que soy parte del futuro. Un 8 de cada 10 prácticamente está de acuerdo. Tengo un auto eléctrico como parte de un estilo de vida más sustentable con el medio ambiente. La dimensión del aporte, ¿cierto? 74%. Una mejor economía en comparación al combustible, menos ruido y ser más amigables con el medio ambiente son algunos de los factores que los dueños de autos eléctricos valoran más. Un 90% de los encuestados valora positivamente la reducción de emisiones. Según cifras de la Asociación Nacional Automotriz, en los primeros 6 meses de 2025 se vendieron 14.795 vehículos electrificados, que incluye a los híbridos. Eso representa un aumento de 103% respecto al mismo periodo de 2024. Un aumento potenciado por las estrategias de electromovilidad de las marcas, tales como el grupo BMW y la sueca Volvo. Nosotros fuimos uno de los primeros que decretó en el 2018 que nos íbamos fuertemente al camino de la electromovilidad, y este es nuestro camino. A nivel global, el 2025 queremos que el 60% de nuestras ventas sean autos electrificados, para ya el 2030 llegar al 90% de autos 100% eléctricos. El fuerte, digamos, nuestro como marca está en los vehículos que nosotros consideramos eléctricos enchufables, que son principalmente los híbridos enchufables, que combinan dos motores, un motor bencinero
y un motor eléctrico, pero que tienen autonomía o rango eléctrico, quiere decir que pueden andar 100% eléctricos por un rango de kilómetros. La Estrategia Nacional de Electromovilidad de Chile busca que al 2035 el 100% de las ventas de vehículos ligeros sean de bajas emisiones. Pero, ¿qué desafíos se presentan para llegar a esta cifra? Según el informe de CADEM, una de las principales barreras es la red de carga en el país. Hay obviamente una necesidad de mejora en la red de carga que hoy existe en Chile. La mejora tiene dos aspectos: cantidad de cargadores, donde hoy tal vez si uno lo mira en cantidad de cargadores, hoy hay más de 1.700 cargadores públicos para un parque de 10.000 autos con tecnologías, digamos, eléctricas. No parecería que esté mal. Ahora está muy concentrado en Santiago y la red, digamos, de carga a nivel de rutas todavía puede mejorarse, pero después hay otro aspecto que es que solo el 30% de estos cargadores son de carga rápida. Ya se está viendo que en departamentos donde los estacionamientos son subterráneos, los vehículos, los dueños de vehículos están haciendo carga en lo que corresponde a la toma eléctrica, pero de servicio común. Entonces, ¿a quién le cobramos esto? O sea, todos están pagando la carga eléctrica de un vehículo particular. Entonces, en ese sentido hay un desafío bastante grande. Una carga de autos eléctricos que la hace el mismo conductor. Dependiendo del modelo, se puede fijar el porcentaje de carga para cuidar la batería del vehículo, tal como un celular. Y si es que el cargador es rápido o uno doméstico, se tiene que esperar entre 30 minutos a 12 horas. Otro desafío que se puede identificar en la implementación de la estrategia de electromovilidad son los incentivos para la compra. Incentivar un poquito más, dar alguna gratificación adicional a la compra de vehículos eléctricos para lograr finalmente la estrategia de electromovilidad. No obstante, hoy en día desde la Agencia de Sostenibilidad Energética están haciendo un proceso de consulta a las distintas instituciones que participan en el Acuerdo por Electromovilidad, donde nosotros participamos como universidad a través del Centro de Energía, consultando cuál podrían hacer estos ajustes, ¿ya? Porque como estrategia se entregan grandes, en este caso directrices, pero siempre se tienen que haber ajustes porque uno finalmente mira al futuro, pero con lo que hiciste el pasado, y se va ajustando en el presente. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas en Chile, hay más de 4 millones de vehículos ligeros circulando. De estos, solo cerca de 10.000 son totalmente eléctricos. Una cifra que urge a mejorar la infraestructura y dar más incentivos para lograr la meta de la Estrategia Nacional de Electromovilidad. Llega la sección favorita del director de Futuro 360, que es el ser fantástico. Aquí nosotros le damos espacio a la naturaleza para que haga lo que le es propio, que es lucirse. Y de esa manera que todos nosotros podamos conectar con la relevancia de proteger la naturaleza, que además nos sostiene. Probablemente alguna vez en las clases de historia escucharon, en la antigüedad se creía que las personas de la realeza tenían sangre azul, algo que la ciencia desmintió, pues como saben los humanos, nuestra sangre es roja gracias a los glóbulos rojos y otras sustancias, o sea, sería grave tener la sangre azul. Una característica que también se replica en los animales, que tienen distintas sustancias que le dan el color rojo a la sangre, aunque hay excepciones a la norma. Una de ellas son los peces de hielo australes o dracos, que tienen sangre, y aquí va, redoble de tambores, transparente. ¿Se imaginan cómo sería eso? Es la familia de Chinityidae, imposible de pronunciar, la que comprende 16 especies de peces de hielo que viven en el océano austral, principalmente rodeando nuestra adorada Antártica, donde la temperatura de las aguas fluctúa entre los menos 1,8 grados a 2 grados. Viven en las profundidades entre los 200 y los 800 metros de profundidad y miden entre 25 y 50 centímetros. Son depredadores y se alimentan principalmente de otros peces y de krill. Generalmente tienen una piel delgadita y transparente, un esqueleto débil, no tienen escamas, o sea, son súper raros los peces, y su sangre es, como decíamos, transparente, una característica que los hace únicos y demasiado interesantes para la ciencia, pero que de hecho surge como una adaptación, una forma de supervivencia. Su sangre es transparente, pues no tiene hemoglobina, la proteína que transporta el oxígeno en nuestra sangre. También es la sustancia que le da el color rojo y que tanto estamos acostumbrados.
y que en las aguas australes son tan heladas que el oxígeno es demasiado soluble y por lo tanto son aguas mucho más ricas en este elemento que simplemente se disuelve en el plasma de los peces sin tener la necesidad de ser transportado a través de las proteínas o las células. Además, tienen vasos sanguíneos mucho más grandes, un volumen de sangre que es hasta 4 veces mayor que el de otros peces y corazones con mucho mayor tamaño y capacidad de bombeo. Así que tienen un sistema sanguíneo distinto al de otros animales, pero que les permite sobrevivir en estas condiciones tan extremas. Incluso tienen proteínas anticongelantes para que su sangre y células puedan de hecho resistir las bajas temperaturas. Esto, obra y gracia de la evolución y de la diversidad que existe en nuestro planeta. Según estudios, su genoma aún conserva trazas de la hemoglobina, solo que a lo largo del tiempo esta proteína dejó de ser necesaria para que pudieran subsistir. Es eso lo que los hace sorprendentes, un objeto de estudio interesante para la ciencia, al ser el único animal vertebrado que tiene sangre transparente. Además nos recuerda lo resiliente que es la vida y la naturaleza y cómo se puede adaptar a tantas condiciones que para nosotros son extremas. Oye, y contra todo lo que uno esperaba, uno no podría decir que el pez de hielo tiene un corazón pequeño, todo lo contrario. Así que abre tu corazón, agrándalo como el pez de hielo. Puede ser el dicho que le digan a esa pareja al que le están pidiendo más afecto. Un corazón grande como el del pez de hielo. Así quiero ser yo. Vamos a ir a una pausa y volvemos con mucho más de Futuro 360. Hace unos días atrás conocimos el caso de un joven de 16 años, Adam Raine, que se suicidó y los padres demandaron a OpenAI por la responsabilidad que le correspondería al chat en el tipo de feedback que le dio a este joven mientras él realmente tuvo una conversación muy larga sobre sus ideas, sobre cómo ponerlas en práctica y el chat de alguna forma, dicen los padres, lo habría incentivado. Esta sería la primera de las demandas o denuncias que recibe gravemente OpenAI y específicamente señalando a Sam Altman, su CEO, y nos vuelve a poner la mirada en torno a las implicancias y alcances de las tecnologías, el impacto en nuestras vidas, las dimensiones éticas, cuánto estamos probando en la aceleración tecnológica, la implementación de estos productos antes de ver cuáles son sus efectos negativos, como lo hacemos con un antibiótico cada vez que se lanza al mercado, cuántas pruebas tiene que pasar algo antes de que sea admitido para uso de las personas y cuántas pruebas no estamos haciendo en materia tecnológica a pesar de los enormes impactos que vemos en nuestra salud. De eso y más queremos hablar hoy día con Matías Aranguis, que es director del programa de Derecho, Ciencia y Tecnología de la Universidad Católica, a quien le interesan mucho estos temas y esperamos que sea representante de muchos porque parece que es cada vez más urgente. Muchas gracias por estar hoy. Muchas gracias por la invitación, Paloma. Primero, me encantaría saber qué te surge a propósito de esto, porque la sensación que tenemos los ciudadanos es que el derecho justamente, para ser más específica, la ley, no está siendo capaz de llegar a tiempo para cuidarnos de los efectos de los impactos de la tecnología. Y lo vemos así, podríamos dar 500 ejemplos. Entonces, ¿qué te pasa a ti con este caso? Es interesante porque la ley en general en materia tecnológica siempre está un poco atrasada, ¿cierto? Siempre ya va un poquito después porque tiene que ver qué es lo que pasa, cuáles son los efectos, cómo funciona para que llegue a regular. Pero en este caso particular, en el caso de la inteligencia artificial, tenemos un desafío distinto que no había antes, ¿no? Que la inteligencia artificial, a diferencia del remedio, como hacía referencia, sirve para todas las cosas que a uno se le ocurra, ¿no? El remedio yo sé cuáles son los posibles efectos negativos, ¿no es cierto? Que tenga algún efecto en la salud de la persona. Y por tanto, hay protocolos que dicen tiene que haber X cantidad de pruebas, se tiene que testear y voy a saber, ¿no es cierto?, cuáles son los riesgos que enfrentarme. Pero el caso de inteligencia artificial y particularmente los LLMs o estos chats donde yo puedo estar conversando, yo lo puedo usar el mismo chat para algo del trabajo, para algo personal, para tener, como en este reciente caso, ¿no es cierto?, un confidente, un pseudoterapeuta. Entonces la pregunta es, ¿cómo el derecho se enfrenta
a un objeto regulado, ¿no es cierto?, que es en este caso la inteligencia artificial, que sirve para todo, ¿no? Y no tenemos mucha certeza de cómo hacerlo. Hay experimentaciones, hay diferentes países que están intentando diferentes cosas, pero la gran diferencia de esto y las previas tecnologías es que ahora sirve para muchas cosas. Claro, y eso abre otra conversación, porque parece que estábamos acostumbrados a medir las cosas de una manera muy aislada. En el desarrollo tecnológico, no sé, como que lo máximo que uno evaluaba era como el nuevo computador, el nuevo celular, pero de pronto nos empezamos a conectar con la complejidad que tienen la sumatoria de todos estos elementos tecnológicos encontrados en esta gran infraestructura que es Internet. Y podemos decir que nuestra vida cambió de manera radical antes de Internet y después de Internet, y de manera súper radical antes de las redes sociales y después de las redes sociales. Y estamos viendo muchos efectos en la salud, y el problema es que esto se aborda como un producto, pero no como su impacto en la vida, en este caso, social. Claro. O sea, de hecho, a la referencia de Internet es clave porque la sociedad, esto suena como de película, pero la sociedad hace un cambio fundamental cuando aparece Internet, porque dejamos de tener únicamente nuestra vida análoga, que era lo que teníamos antes, no solamente, ¿no es cierto?, compartíamos físicamente con gente y en algunos momentos hablábamos por teléfono, etcétera, a tener vidas completas digitales, ¿no? O sea, los niños hoy día, los más jóvenes, pasan hasta 80% de su interacción social en redes sociales. O sea, lo normal es que sea intermediada esa relación con sus amigos. O sea, su mundo es principalmente digital y algunas veces análogo, a diferencia de lo nuestro. Entonces, es más brutal cuando pensamos que en realidad lo que está pasando en la sociedad es que hay dos sociedades, una sociedad análoga y una sociedad digital. Y una digital donde el Far West. Absolutamente. Y Far West, no solamente, o sea, Far West sería no tan terrible, sino que Far West más los incentivos que tengan las empresas para la intermediación de las relaciones sociales. O sea, yo sé que una empresa, y que está bien, ¿no es cierto?, la empresa tiene que seguir sus objetivos, etcétera, pero cuando yo me meto al chat de Meta, por decir cualquier cosa, ¿no? A propósito que hubo una filtración ahora hace 2 semanas bien dura. Cuando me meto al chat de Meta, la pregunta es cuál es el incentivo que tiene Meta para relacionarse con las personas, cuáles son los límites que pone. Y ese mundo, por tanto, no es simplemente como el mundo análogo donde no había una intencionalidad más allá, porque cuando nosotros nos conocíamos antes, ¿cierto?, íbamos a jugar a la pelota o lo que sea, ¿no? No había, una intencionalidad más allá, porque la sociedad fluía naturalmente, ¿cierto? Pero cuando está intermediado por alguien que tiene que buscar retornos de eso, hay incentivos que no necesariamente conozco, no necesariamente puedo controlar, y por tanto nuestra relación se ve radicalmente cambiada por eso. Y hoy sabemos que esos incentivos los podríamos llamar, se han ganado todo el título de perversos, ¿no? Se han vuelto bien perversos, sí, en el sentido de que el mecanismo para poder capturar o para poder traducir nuestra atención en plata, en profits, en ganancias, ha sido tan brutal que está teniendo hoy día impactos de salud mental al punto de que hay países completos que están prohibiendo los celulares a niños menores de 16 años, así de manera muy radical. Sí. Mi gran pregunta es, ¿está el derecho entendiendo que su rol de alguna forma, primero, dejó de ser de uno a uno, tiene que empezar a ser sistémico? Y sobre todo, si entendemos que el derecho a la vida es el más importante, debiera estar defendiendo eso al momento de evaluar cualquier cosa que hoy día cambia la interacción humana, ¿no? Porque es una cuestión bien grande y la sensación es bien como el Chapulín Colorado, como quién nos va a defender ahora. Hay dos respuestas, ¿no? La respuesta global y la respuesta nacional. La respuesta global es los países están intentando hacer algo. No, sin mucho éxito, para ser honesto. Porque la coordinación, aparte multilateral, es durísima. Es durísima, ¿no es cierto? Pero incluso dentro de sus propias jurisdicciones, la Unión Europea, por ejemplo, con su reglamento de inteligencia artificial, parece ser simplemente un listado de requisitos que tengo que cumplir antes, pero los efectos en reducir los riesgos no son muy altos, ¿cierto? Porque es un listado gigantesco de cosas a cumplir. Estados Unidos, por ejemplo, que no tiene mucha regulación en general, ¿cierto?, funciona un poquito mejor. Es mi impresión, esto es muy discutible, porque el Congreso directamente llama a las empresas y los va a retar. Entonces el Congreso llama a Sam Altman y le dice, venga, ¿qué pasó? Y tiene que modificar sus cosas, ¿cierto? ¿Cuál es la gracia? Que en Estados Unidos al menos, ¿no es cierto?, hay una agencia con poder, que en este caso es el Congreso.
Si lo vemos en el caso local, hay un proyecto de ley de inteligencia artificial en el Congreso que es mejorable por hartos puntos de vista, pero pasa a ser lo que pasa generalmente en Chile, que es una institución que están creando, una institución nominal, muy bonita, con muchos principios, está lleno de principios, ¿no es cierto?, pero sin una agencia con suficiente gente y suficiente dinero. Entonces, la gran pelea que había hasta hace 2 semanas en el Congreso era, ¿va a haber una persona a cargo de implementar la ley de inteligencia artificial o va a haber 0 personas a cargo de implementar la ley de inteligencia artificial? No da lo mismo que tengamos una ley perfecta, que en este caso no lo es, ¿no es cierto?, si no hay gente que lo implemente. Lo mismo con datos personales, lo mismo con todas las regulaciones que en el fondo están creando y que tiene una agencia muy bonita, ¿no es cierto?, pero no hay que lo implemente. Lo que pasó en su momento, perdón la referencia histórica, pero con el CERNAC. El CERNAC se crea esta institución súper importante, ¿no es cierto?, pero sin facultades en serio, ¿no? A ver, voy a desglosar lo que acabas de decir en 2 dimensiones. La primera es esta alusión que haces tú a la Unión Europea. Durante harto rato estuvimos mirando lo que iba a hacer la Unión Europea con una cierta esperanza de que ahí hubiera eventualmente un modelo para cuidar de los riesgos de las tecnologías. Tú señalas que finalmente el impacto ha sido nada o muy bajo. Y sin embargo, el impacto en competitividad de Europa respecto del avance en incorporación de tecnologías para nuevas startups o transformar sectores productivos completos, también se ha visto impactado por la misma ley. Sí. Y claro, pues estamos en un momento en la humanidad y particularmente países como nosotros, en que queremos definitivamente avanzar, porque queremos crecer, porque queremos desarrollarnos, pero no queremos pagar este nivel de costo. Entonces, ¿cuál es la discusión interna dentro del mundo de los que se dedican a esto para ver cómo uno podría enfrentar de manera más eficiente este desafío? Sobre todo, además, ustedes son un sector, ustedes me refiero a los abogados en general, son uno de los sectores más amenazados por la inteligencia artificial. Entonces, como que está súper interesante preguntarse. O beneficiados. Porque, y esto es lo interesante, ¿no es cierto?, la regulación. Perdón que haga la pequeña nota al pie de página con respecto al abogado. Porque estas normas tienen tantos requisitos de compliance, tengo que poner tantos requisitos antes de poner cualquier producto en la calle o servicio en la calle, que no necesitar muchos abogados para poder decir cumplir el check, ¿no? Que eventualmente, ¿no es cierto?, pueden ser reemplazados con inteligencia artificial, etcétera. Pero lo interesante es que las leyes lo que están creando, y veamos las intenciones de quienes están redactando las leyes, es que ponen tantos requisitos jurídicos antes de poner un producto en la calle que lo que está generando es más mercado para los abogados, ¿no? Y eso es como eso. A la pregunta anterior, que es la importante, es no simplemente la innovación versus el control de los riesgos de la inteligencia artificial, que es una discusión importante, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, lo que decías tú al comienzo, ¿cómo entendemos que la sociedad se mantenga razonablemente bien con la inteligencia artificial? ¿No? La innovación es posterior, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasó ahora hace 2 o 3 semanas que salió esta filtración de Meta, ¿no?, donde la inteligencia artificial de Meta explícitamente decía que podía entrar en conversaciones coquetas, decía flirting, ¿no es cierto?, conversaciones coquetas con niños desde 8 años. Flirteos, ¿no es cierto?, de niños de 8 años. O sea, estaba diseñado para coquetear con niños desde 8 años en adelante y entrar en conversaciones sexuales con niños desde 8 años en adelante. que además es la edad en la que sabemos que los niños, por ejemplo, conocen por primera vez el porno. Exacto. Antes de la inteligencia artificial. Y empiezan con todos los problemas de dismorfia, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, que fue el caso que conocimos el año pasado en Estados Unidos, el niño que se suicida porque estaba pololeando, ¿no es cierto?, o tenía una relación amorosa con un chat, que en este caso era Khaleesi, con Character AI, ¿no? Pero ¿qué es lo complejo de esto? La innovación, que una gran pregunta es, ¿cómo lo entendemos como sociedad? ¿Qué tipo de sociedad vamos a ser capaces de poder seguir? Y ahí nos venimos a un punto clave, ¿no es cierto?, muy difícil. ¿Cómo hacemos que nuestros tribunales, por ejemplo, pensando que la ley estuviese funcionando, que fuese buena, etcétera, pudiera ejecutar alguna orden frente a estas empresas? Porque si pasa lo mismo en Chile, ¿dónde vamos a demandar? ¿Vamos a mandar al tribunal de primera instancia, ¿no es cierto?, a buscar daño en Estados Unidos? ¿Vamos a demorar infinito, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿o cómo bajamos una página web? Lo que pasó, por ejemplo, Brasil. En Brasil, que Brasil lo hizo porque Brasil además tiene un poder de negociación bastante más grande, ¿no? Por el volumen de su mercado. Por el volumen de su mercado. Y porque los jueces además tienen una pachorra, de otra manera, claro. Pero pensemos, por ejemplo, los casos de el año pasado, que fue bien famoso, donde hacían deepfakes niños de sus compañeras, ¿no es cierto? En un par de colegios que pasó. Esto que fue bien terrible. Se buscó responsabilidad, etcétera, pero nadie dijo deberíamos bloquear esa página web en Chile.
¿no? Y tampoco, y acabas de tocar un punto que me parece bien central, porque justamente el caso que planteas es un caso donde se señala específicamente a los niños que hicieron eso, ¿verdad? Sí. Pero eran niños, Sí. tenían 15 años. ¿Quién los protegió a ellos del acceso a tecnologías que no estuvieran diseñadas para ellos? Claro. ¿Qué hicimos los adultos por crear entornos de protección de la infancia respecto de la misma tecnología? Lo que pasa es que esta cuestión ya se nos coló, ¿no? Es un tsunami, es un agua que ya se metió entre medio de todos nuestros tejidos y estamos buscando, en este caso, a estos 2 o 3 niños, no me acuerdo cuántos eran, creo que eran 3, como los culpables de algo que en realidad es un fenómeno social en el que nosotros hemos sido súper negligentes. Absolutamente. En el cuidado de la infancia. Absolutamente. Entonces, vuelvo sobre el punto, como o nadie está haciendo nada. ¿Qué están haciendo los que están pensando en la ética en Chile o o en el mundo? ¿A dónde vamos para resolver un problema así de grande? Ante la misma respuesta que me acabas de dar sobre a quién vamos a culpar cuando ocurre en Chile. Sí. La dificultad con todas estas cosas es que haya, como toda política pública, que haya suficiente plata y coordinación para poder hacerse, ¿cierto? En Chile necesitamos agencias fuertes con más de una persona. ¿No? Una persona no es suficiente para hacer esto. Necesitamos que el Ministerio Público tenga más capacitaciones, que yo sé que lo están haciendo, ¿no es cierto?, intensamente, más capacitaciones en para cómo entender hacer, en el cómo mundo entender en que están. y cómo bajar una página web. Si una cuestión estamos bajando lo más básico, ¿no es cierto?, cómo bajar una página web, ¿no? Hoy día hay que presentar por ejemplo, si hay una publicación falsa mía, presento un recurso de protección, me demoro un par de semanas, incluso un par de meses para que bajen una publicación mía. Eso no es razonable, ¿no es cierto? ¿Qué es la dificultad? Y eso es una pregunta más filosófica del derecho, ¿no? El derecho siempre asumía los daños como físicos. Yo le corto un dedo a una persona, ¿no es cierto? Le rompo una rodilla a una persona, o atropello Claro, a alguien, ¿no es y la cierto? dimensión emocional nunca ha tenido como materialidad. Hay algo, ¿no es cierto?, lo que nosotros llamamos como daño extrapatrimonial o daño moral, etcétera, lo mismo, pero que sigue siendo un poquito débil. Entonces, cuando lo ponemos en contextos como este, ¿cuánto cuesta que le hayan hecho a estas niñas videos de deepfake con porno? Es difícil de medir. Y como es difícil de medir, es difícil de ponerle un precio. Y al no ponerle un precio, yo no puedo calcular razonablemente bien la política pública. Entonces, por un lado, hay aquellos que se preocupan de esto y que dicen, oye, necesitamos agencias, necesitamos recursos, necesitamos investigaciones, etcétera, protocolos. Pero por otro lado, la gente decía, ¿pero cuánto cuesta? ¿No? Y como no tenemos ese equilibrio bien hecho, es difícil poner los acentos y las urgencias que tienen. Porque ¿qué es lo que significa que los niños tengan dismorfia por un algoritmo, algún sistema de recomendación de Reels? ¿Cómo le ponemos precio a eso? ¿No? Que los niños sientan que su cuerpo, ¿no es cierto?, no se adecua a cómo debiera ser, ¿no? Según lo que las plataformas dicen que debería ser. ¿Cómo le ponemos precio a eso? Sin ese precio. ¿No? Y sobre todo, ¿cómo le ponemos precio a eso? Que culturalmente lo hemos hecho siempre, pero con mecanismos que tal vez tenían menos capacidad de penetrarnos de manera tan profunda. Porque en el fondo tú eres bastante más joven que yo, pero bueno, así es la vida. No sé si tanto. No, yo creo que es por lo menos 10 años menos que yo. Pero igual viviste en el mundo donde todo se promocionaba con alguien en bikini. Sí, la cuarta. Era otra manera, sí, claro. Era otra manera de hacer lo mismo, pero probablemente su capacidad y su llegada no estaba tan teledirigida como es hoy día la herramienta de la tecnología. Sí. Y claro, o sea, en el fondo lo que quiero decir es que nosotros, por alguna razón súper misteriosa, siempre estamos como quitándole el piso o el argumento de seriedad al daño que hace la tecnología, y en cambio siempre estamos acelerando la rueda. Entonces, no hay nadie que esté midiendo esto en vidas humanas, en problemas de salud mental, en todo lo que estás planteando tú, que a propósito tiene un gran número del otro lado. O sea, hoy día sabemos la cantidad de licencias, el gasto en salud mental hoy día se está multiplicando a niveles escandalosos, y particularmente en Chile. Sí. O sea, hace un par de años, creo que hace 2 años, salió que, creo que no sé si el 13 o el 16% de los pensamientos suicidas de los niños menores de 16 años en Inglaterra venían directamente a propósito de las recomendaciones de los Reels de Instagram, ¿no? 16% del pensamiento suicida, ¿no? ¿Cómo le pongo precio a eso, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo lo resuelvo? Porque jurídicamente también hay que hacernos la pregunta de cómo hago una medida que sea suficientemente eficaz, pero no sea tan gravosa en aquello que no es necesario que lo sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, el proyecto de ley de inteligencia artificial chileno que trata de copiar, con falta de ortografía, ¿no es cierto?, pero trata de copiar lo que hay en la Unión Europea. Pone de nuevo muchos requisitos para implementar algo. ¿Resuelven algo esto? No.
Y no lo resuelve porque, como se aplica en diferentes áreas, salud mental es una, ¿cierto? Y nosotros tenemos, estructuralmente siempre era, ¿quién se encarga de la salud mental? Bueno, la gente del Ministerio de Salud, ¿cierto? Y ahí sus subdivisiones. ¿Quién se encarga de fake news o lo que puede haber, ¿no es cierto?, en campañas políticas? ¿No? El CERVEL, ¿no? Totalmente distinto al Ministerio de Salud, ¿no es cierto? ¿Quién se encarga? Entonces, si uno empieza a ver, ¿no es cierto?, de fraude, la Comisión para el Mercado Financiero, y uno empieza a ver diferentes instituciones que ven. O la concentración por el Ministerio de Educación. Claro, y así. y ahí vamos viendo diferentes áreas, ¿no es cierto? Pero el caso de la inteligencia artificial es el mismo servicio, el mismo producto que puede afectar todas las áreas. Entonces, ¿cómo creamos a alguien que tenga esos conocimientos? Porque si nosotros hablamos de principios en materia de salud, son ciertos principios. Y hay que tener entrenamiento y formación en eso. Pero si hablamos de principios en materia de concentración económica, la Fiscalía Nacional Económica tiene otros principios. Y es difícil que haya una agencia que los pueda revisar todos, ¿no? Y asumimos, ¿no es cierto?, que como la inteligencia artificial parece ser una, en realidad son muchas, ¿no es cierto?, pero parece ser una, debería haber una agencia. Y lo que parece más adecuado es que como el derecho protege áreas más que tecnologías, las diferentes agencias vayan teniendo capacidad para implementarlo. Pero eso de nuevo requiere duplicar la cantidad de plata porque es una sociedad paralela, ¿no? Es otra sociedad. La Dirección del Trabajo necesita una dirección completa, ¿no es cierto?, duplicar su esfuerzo en materia digital, etc. Matías, este es el momento en el que tú mismo le das la solución al problema que estás describiendo. De nuestra entrevista, digamos, en el arco dramático de la entrevista, este es el momento en que tú dices, bueno, ¿y qué hacemos? Pues porque lo que estás describiendo es un problema donde no hay ninguna solución, porque no vamos a tener más recursos, probablemente. La tendencia realmente va hacia el otro lado, ¿no? Necesitamos redestinar recursos a ciertas cosas que además las personas perciben como muy urgentes. Estamos con muchas múltiples necesidades. Pero además, como ya hablamos antes, este no es solo un problema de precios, es un problema de la vida humana. Y a la vida humana nos ha costado valorarla simplemente en su mérito en estas sociedades del último tiempo. Entonces, ¿cómo se resuelve este entuerto? ¿O dónde hay líneas de esperanza de las cuales podamos colgarnos o para corregir nuestra propia política o para poner los estímulos en otros lados? Porque además, si esperamos que el Estado resuelva este problema, probablemente no lo va a lograr. Personalmente a mí hay diferentes tendencias y estas son como políticas dentro del derecho, ¿no? Porque uno se enamora del sistema que le gusta. A mí me gustan los sistemas donde son los tribunales que resuelven las cosas. Nosotros creo que los tribunales de alguna forma hacen esa ponderación. Los jueces están entrenados para hacer esa ponderación. Independiente que tal vez en este caso no sepa mucho inteligencia artificial, están estudiando, claro, etcétera. Igual tienen que estar un poquito más capacitados. Pero son capaces de ponderar, ¿no es cierto? Ponderar cuánto cuesta el daño que se le haga a una persona, etcétera. Entonces, mi respuesta sería en general a que esto se judicialice cada vez más. Estados Unidos intencionalmente, ¿no es cierto?, se ha judicializado muy poco, porque las empresas están dispuestas a pagar lo que sea por un acuerdo extrajudicial con tal de no llegar a una sentencia. Entonces nosotros vemos los grandes casos, ¿cierto? Generalmente la empresa dice, te pago y así salimos del juicio, porque sale mucho más cara la sentencia que le va a poner estándares, ¿no? Entonces tenemos muy poquitos casos, al menos en Estados Unidos. En la Unión Europea hay hartas sanciones. Pero mi respuesta es que vayan a tribunales. Pero lamentablemente, desde el punto de vista político... Están copados los tribunales, además. Están copadísimos, pero están copados también estructuralmente. A eso le va a poner una carga adicional a algo que ya está sobrepasado. Pero está sobrepasado porque los políticos no han hecho la pega de modificar los tribunales. La reforma procesal civil está desde hace 15 años y eso debería reducir sustancialmente la cantidad de trabajo de los tribunales, ¿no es cierto? El Ministerio Público en materia penal, el Ministerio Público y los tribunales de garantía necesitan más gente. Punto. No hay mucha más negociación. Por eso es un problema más bien de los incentivos políticos. Pero entramos a la pregunta clásica. ¿Cómo uno hace que se mueva un político? El político se mueve por las cosas que generan ganancias a corto plazo y votos, ¿no es cierto? Public choice. Lamentablemente esto no genera votos. Por decir, vamos a hacer los juicios más rápidos y más eficientes, etcétera. La reforma procesal civil, por ejemplo. ¿Nos vamos a demorar cuánto? ¿8 años en implementarlo? Claro, pero el problema no es solo de los políticos, es de los distintos lobbies que también o sea, ya lo hemos visto en la ley de los notarios. Si hay algo que ha habido es lobby. ¿De quién? De los notarios. Entonces, lo mismo ocurre en todos los sistemas, en el fondo, porque también están compuestos por personas con intereses. Ya, ok. Imaginemos que los políticos se pueden mover hacia un lado, pero ¿dónde ves tú la posibilidad de descentralizar las soluciones en este sentido? Yo creo que la respuesta es descentralizar y empezar a dar competencia a las agencias especializadas por área que vayan resolviendo los problemas. A mí me da susto la centralización en general por las sensibilidades que no puedan tener.
Entonces, si creamos una agencia que vea todos los problemas de inteligencia artificial, obviamente no tiene la misma sensibilidad para un tema laboral que para un tema de salud. De alguno va a tener que saber más, o para un tema de datos personales, o para un tema, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, el problema es que como tenemos una sociedad paralela completa que se crea en digital, ¿no? Necesitamos la cantidad de intereses que se protegen hoy día, pero en un área distinta, ¿no es cierto? Que la inteligencia artificial es uno de los efectos. No sé, Internet tiene cientos de problemas que todavía no hemos resuelto y que ya aparecen como problemas perdidos, ¿no? Como costo hundido. No, es que Internet pasa las cosas así, no hay mucho que hacer. Tú acabas de tener una guaguita. Sí. ¿Tienes esperanza en este futuro que viene? Sí, yo creo que tengo esperanza. Yo creo que nos vamos a ir adecuando a esto. El problema es que la pregunta compleja siempre como sociedad es cuántos daños incorporamos como daños que no podemos resolver, ¿no? Lamentablemente, con esa tecnología, como no tenemos mucha claridad o mucha estructura de cómo analizarla, yo creo que estamos incorporando más daños de lo necesario. Todo lo que está pasando ahora, ¿cierto? Con estas 3 personas que se han terminado suicidando, ¿no es cierto? Por relaciones a largo plazo con estos chats. La pregunta es si lo vamos a normalizar o no. Porque lo más probable es que lo normalicemos, que lo vemos en diferentes áreas, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta difícil es cuánto vamos a incorporar como un riesgo donde no hay mucho que hacer. Y es una pregunta de nosotros, la sociedad civil, de la prensa, la academia, etcétera, que digamos como, no, esto sigue siendo no aceptable. Aunque tengamos 300 casos de eso al año, sigue siendo no aceptable. El mejor ejemplo ya no es tecnológico, los casos de tortura que han habido en Chile, ¿no es cierto? Diferentes casos de tortura. El hospital ahora el último, pero los centros de tortura que han encontrado, ¿no es cierto?, como privados, ¿no? O sea, la respuesta es no, sigue siendo no aceptable. No, da lo mismo que llevamos 10, ¿no? Y en tecnología el problema es que son muchos. Son muchos. Entonces, mi impresión para el futuro es hay que seguir preocupándose, hay que seguir levantando los puntos y seguir peleando, porque al final, como bien decías, el lobby va a tender a decir, no es tan terrible, porque claro, nadie quiere que lo regulen, pero nuestra pega como sociedad es recordar que lo que nos está afectando es lo que hay que preocuparse. Muchas gracias por esta conversación. A ti, Paloma. Siempre es tan desafiante hablar con abogados porque uno no sabe si quedarse en el lado de la emoción, de la fuerza y decir, sí, hay fe, o quedarse en la desesperanza total y decir, no hay ninguna. Y sin embargo, en general, los que nos hemos reproducido sobre la Tierra tenemos la obligación de mantener la esperanza y de fomentar que las cosas vayan hacia ese lugar del mundo en el que hay futuro para todos, en el que podemos proteger lo que hemos construido como especie. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más. En Futuro 360 estamos muy comprometidos con el futuro y con que no perdamos la esperanza sobre el futuro. Entonces tenemos una edición de esperanza y de tanto en tanto les vamos a compartir esas noticias que abren y habilitan futuros para todos nosotros y nos llenan de esperanza. Y vamos a partir con la región de Valparaíso, específicamente la comuna de Zapallar, para mostrarles estas esperanzadoras imágenes. Son 9 pingüinos magallánicos que volvieron al mar luego de ser rehabilitados. El trabajo lo hizo la Fundación Ñamku, Cernapesca y CONAF y la Municipalidad de Zapallar. Y se trató justamente de rescatar a estos ejemplares desde distintos puntos del litoral central. Ay, mira, iban todos juntitos, qué amor. Y luego tratarlos con apoyo veterinario de manera individual hasta que cada uno alcanzó las óptimas condiciones para volver a la vida silvestre. Según el equipo tratante, los pingüinos tenían distintos problemas. Recalcaron que 2 de ellos fueron encontrados varados en costas de Quintero con señales de contaminación de petróleo. Finalmente, estos 9 pingüinos fueron liberados en las cercanías del Monumento Nacional Isla Cachagua, un área protegida que según especialistas es un entorno ideal para que estas aves marinas puedan reinsertarse a la vida bajo el agua. El pingüino de Magallanes, al igual que el de Humboldt, tiene importantes tareas en nuestros océanos de Chile
pues son depredadores de distintos peces y especies marinas, lo que sirve como un indicador del ecosistema marino al permitir el monitoreo real del estado de los recursos pesqueros. Además, es una de las especies que ha hecho de nuestro país su hogar y que aporta a la increíble biodiversidad y la riqueza de la naturaleza que hay en Chile. Pero además, ¿quién puede resistirse a un montón de pingüinos caminando? Es como, no necesita como ejercitar la ternura. El pingüino es el mejor remedio. Que les vaya bien, ojalá. Y algo por lo que todos hemos pasado durante nuestra infancia es que se nos caigan los dientes de leche. Hay canciones ya, de hecho, para eso. Usted sabe, diente blanco, no te vayas. Gran canción de 31 minutos. Es parte de crecer. Pero una vez que tenemos los definitivos que nos acompañan hasta el fin de nuestros días, es un asunto bien delicado que tener cualquier tipo de accidente, pues que no se regeneran. Aunque hay una gran noticia y es que la ciencia está cada vez más cerca de regenerar los dientes definitivos. Es un trabajo hecho por los investigadores de la Universidad de Kioto en Japón que están desarrollando un medicamento que permitiría de hecho el recrecimiento de estos dientes, el que ya tuvo resultados positivos en sus pruebas en animales y empezó las nuevas pruebas clínicas en humanos. Los científicos identificaron al gen USAC-1, el que inhibe el crecimiento de los dientes en ratones o hurones, un mecanismo que también identificaron en seres humanos. Por lo tanto, crearon una medicina que justamente suprime el gen y permite que nuestros dientes se regeneren. El fármaco, que actualmente está pasando por ensayos clínicos en seres humanos, con una muestra que incluye a hombres entre 30 y 64 años que les falta al menos un diente, así como otro que incluye a niños entre 2 y 7 años que no tienen al menos 4 dientes. Los investigadores señalan que este tratamiento estaría disponible para el año 2030. Si bien buscan que se aplique inicialmente en pacientes con alguna deficiencia dental congénita, quieren que pronto se pueda expandir a personas que hayan perdido piezas dentales con el fin de darle una solución permanente a un problema médico que es relevante y que tiene todo que ver con nuestra autoconfianza, ¿no? Porque justamente son nuestros dientes los que nos permiten realizar distintas tareas cotidianas fundamentales como hablar, comer o, voy a agregar esta competencia tan importante en humanos que es sonreír. Y sabemos que la crisis climática está pasando y si bien a muchos nos puede causar mucha angustia y ansiedad, la buena noticia que queremos destacar hoy es que chilenos y chilenas están conscientes del fenómeno y les importa. La crisis climática no les es indiferente a las personas que viven en Chile, según la nueva encuesta País 2025 realizada por la Dirección de Estudios Sociales de la Universidad Católica. El 61% de los encuestados cree que la lucha contra el cambio climático tiene que ser prioritaria, aunque esto implique limitar el crecimiento económico. Asimismo, el 41% cree que el gobierno es el responsable de tomar las medidas, seguido por un 26% que considera que las empresas deberían hacer algo. Y si vemos más en detalle sobre las medidas, un 83% apoya que el Estado imponga mayor regulación hacia las empresas para invertir en energías limpias. El 77% en tanto está de acuerdo con que se invierta en energías renovables con costos para el país y un 65% valora que se aceleren proyectos de energía renovable cuando se eliminen las trabas burocráticas. Datos que nos hacen ver la conciencia ciudadana sobre cómo se perciben algunas de las herramientas que efectivamente nos permiten hacer frente a este cambio climático y calentamiento global. Oye, excelente noticia la de la regeneración de los dientes, pero ¿cuánto se demorará? Porque imagínate, uno va caminando, se tropieza, se cae, te quiebras el diente. ¿Cuánto habrá que esperar para que te salga de nuevo? Porque eso es algo que tal vez uno va a seguir invirtiendo en el implante, para que no tengan tanto miedo los dentistas. Ustedes saben que todas las profesiones que se empiezan a acabar, empiezan a tener pánico de su reemplazo, pero yo creo que esta va a tener una pequeña letra chica, porque no da lo mismo que se te caiga la paleta y esperar, no sé, 3 meses a que te salga de nuevo. Anda a saber tú cómo va a ser la tecnología. El mundo está rarísimo y este tipo de cosas que antes parecían magia están cada vez más a la mano de todos nosotros gracias justamente a la investigación científica que está aprendiendo de la naturaleza y descifrando los códigos que la constituyen y nos permite cada vez soñar con nuevas cosas.
Esperamos que nos sigan acompañando. Si quieren revisar cualquier parte de este capítulo de Uno Previo, lo pueden hacer a través de nuestras listas de reproducción en YouTube, y siempre estaremos tratando de escuchar lo que ustedes nos quieren pedir para poder estar al tanto con el futuro en Futuro 360. Gracias.